pregunta es, ¿por qué están ahí 66 libros? ¿Por qué no los venden por separado? ¿Por qué no me venden Génesis por separado de Éxodo, de Levítico? Porque los 66 libros se unen el uno con el otro a fin de llevar una historia de principio a fin, a pesar de que cada libro tiene su propia historia y su propia trama. Todo se conecta desde Génesis hasta Apocalipsis, por eso todos están encajados en un solo libro, a pesar de que cada libro tiene su peculiaridad. Entonces, cada libro tiene algo característico, sí, algunos libros son proféticos, algunos libros son poéticos, pero ninguno desconecta la historia que empezó desde Génesis y que acaba en Apocalipsis. Piensa esto, cada libro tiene su estilo, así como las películas, podríamos poner, por ejemplo, hay diferentes géneros de películas, ¿no? Están las películas de terror, las películas de acción, las películas de romance. Lo mismo pasa con los libros. Hay diferente estilo de literatura. Si a ustedes les gusta leer, sabrán que si van a una biblioteca hay secciones. Entonces son los libros de romance, los libros de novela, los libros de comedia, y tú puedes elegir cualquier libro. Lo mismo pasa en la Biblia. Si estamos diciendo que la Biblia es una biblioteca, es como tú te acercaras a un lugar donde vas a encontrar diferentes tipos de libros. Ahora, es importante que tú conozcas cuál es el estilo de escritura en un libro para que tú sepas a qué te estás acercando. Si tú te acercas a un libro de terror esperando que sea algo de comedia, va a haber un choque tremendo. Lo mismo pasa en la Biblia, y me parece que por eso mucha gente le cuesta trabajo entender la Biblia, porque no entiende a qué tipo de escritura se está acercando. Entonces, para ayudarte un poco, quiero mencionarte cuáles son los 3 principales estilos de escritura que hay en la Biblia. Tú vas a encontrar 66 libros, pero vas a encontrar que hay libros que son escritos de una manera diferente que otros. Entonces, hay tres estilos de escritura. Y antes de explicarte, vamos a esperar aquí porque esto es lo que iba a pasar, que ya acabemos. Entonces, ¿sí? ¿Todos encontraron lugar ya? ¿Por ahí atrás? Ya no hay sillas. ¿Traigo unas de abajo? Porfa, ¿no? Sí, tendría que ser desde ahí abajo porque ya no se lo repite. Ok, entonces, ¿cuántos estilos de escritura les dije que había? 3. Estos son los principales y te quiero explicar un poco de cada uno. El primer estilo de escritura que vas a encontrar en la Biblia es el estilo de escritura narrativo. ¿A qué nos referimos con narrativo? ¿A qué les suena? ¿Narrativo? ¿Alguien? Exacto, una narración, una historia. Y de hecho la mayor parte de la Biblia es narrativa. Aproximadamente la mitad de la Biblia son historias. Básicamente son historias. ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma de comunicar una forma de pensar. Si tú quieres comunicar una forma de pensar, la mejor manera es a través de historias. De hecho, todos tienen su forma de ver la vida o de interpretar el mundo porque vieron historias que les ayudan a interpretar cada cosa que hay en la vida. No tienen una forma de ver el mundo porque alguien les explicó un sistema de creencias, sino porque vieron cómo en una historia funcionaba el mundo. Es tan sencillo como esto. Cada que tú ves una película, una serie o una novela, el director que está detrás de esa historia tiene una forma de pensar que está tratando de argumentarte que así es la forma de vida del ser humano. Entonces, cuando tú ves una película, no nada más estás entreteniéndote, estás recibiendo de manera consciente o inconsciente la forma de pensar del productor de la película o de la serie o de la novela. ¿Por qué? Porque una historia siempre involucra a personajes centrales, y a través de esos personajes el autor puede empezar a explorar quiénes somos, qué es lo más importante en la vida. Tú puedes ver esto en las historias. Entonces, una historia puede comunicarte cuál es el significado de la vida y de todo aquello de lo que está involucrado esa historia. Entonces, ahí te puse un ejemplo de que la historia siempre involucra tramas, esos tramas de que me engañó, de que, me dio la vuelta por acá y yo pensé que sí era verdad.
Pues siempre las historias presentan esos tramas como retos que tenemos que superar en la vida. De hecho, cuando alguien te comunica una historia, trata de que tú te identifiques con el personaje y que puedas hallar una esperanza en la solución en la que él halló una esperanza. Entonces, la Biblia, la mitad de toda la Biblia es explicada de esta manera, narrativamente, a través de historias. Las narrativas que tú puedes encontrar en la Biblia, te las puse ahí abajo, está en Génesis, Jueces, el periodo de los Reyes, los Evangelios, Hechos. Pero también hay otro estilo de escritura en la Biblia, que es la poesía. Y yo sé que la poesía de pronto podría parecer aburrida, pero la poesía, sobre todo la judía, es realmente una genialidad. La poesía judía te da información que seguramente tú ya conoces, pero la llena mucho de color, la presenta de manera muy creativa. Tienes el libro de Cantares, que explica cómo es el amor entre Jesús y la iglesia, pero lo hace de una manera muy viva, muy colorida, muy creativa. Entonces, la poesía que tú encuentras en la Biblia siempre te empieza a lanzar imágenes que le dan mucho más color a la información que seguramente ya conoces. La poesía apela mucho a tus emociones, a tu imaginación, no es una simple historia. Y como te decía, involucra tus sentidos, involucra sabores, olores, involucra todo eso. Entonces, la poesía que tú puedes encontrar en la Biblia está en Salmos, Proverbios, Cantares. No te vas a acercar a esos libros esperando una historia, porque es poesía. Pero hay una tercera y última, que a esta pertenece la carta a los Romanos, y este es el punto que quiero llegar. La forma de escribir de discurso ocupa casi el 25% de la Biblia. De hecho, la mayor parte de las cartas escritas por Pablo y Pedro son escritas a manera de discurso. ¿Cómo es esta manera de escritura? Básicamente, los discursos son cartas donde alguien pone una idea lógica y va llevando una secuencia de argumentos para al fin llevarte a una conclusión muy lógica, para que tú puedas cambiar tu forma de vida a partir del razonamiento. Es como si el escritor te dijera: mira, si esto es verdad, eso quiere decir que esto también es verdad. Si tú unes estas dos cosas, sucedería esta otra cosa. Entonces, tienes razón. Si entonces deberías de dejar de hacer esto para que suceda esto, y así funcione tu vida. Tienes razón, tiene sentido. Entonces, el discurso es como argumentos, como te lleva un flujo de ideas muy llena de argumentos, de lógica, de razonamiento, para que tú puedas llegar a la conclusión de que lo que está proponiendo el autor es verdad. Entonces, básicamente tratan de persuadirte a través de la razón, con el texto que ellos escriben. Y eso es la carta a los Romanos. Ese es el punto que quería llegar. Romanos es un discurso, y probablemente por eso sea mi carta favorita o mi libro favorito de la Biblia, porque a mí me encanta eso, me encanta saber que lo que hago tiene una razón lógica y congruente con lo que está pasando a mi alrededor. Cuando estudiemos la carta de los Romanos, te darás cuenta que es la mejor manera de interpretar el mundo. Si tú te preguntas: oye, ¿por qué el mundo está tan mal? Romanos te da la respuesta de por qué el mundo está tan mal. Oye, ¿por qué intento y no puedo? Romanos te da una respuesta por qué está sucediendo eso. Y no solamente te dice cuál es el problema y te lo interpreta, sino que te da una solución. Eso me encanta de Romanos. Romanos, como te decía, es mi libro favorito de la Biblia, y tal vez sea por eso. Porque me encanta ver que lo que hizo Jesús no solamente es algo que sucedió y que celebramos cada año en Semana Santa, sino es algo que me afecta el día de hoy. Es como si Pablo dijera: si Jesús murió y se hizo humano y esto pasó, esto afecta a ti, a tu vida de esta manera, y si no murió, entonces afectaría de esta manera, y son como argumentos. Los cursos pasados han sido Génesis, que ha sido narrativa, ha sido una historia de la cual hemos aprendido, los Evangelios, narrativa. Creo que no hemos estudiado ningún libro poético, sería muy bueno algún día estudiarlo. Pero Romanos es un libro lleno de argumentos, lleno de discurso. Te va a ayudar mucho a interpretar cómo ves al ser humano, cómo ves al mundo y cómo te ves sobre todo a ti mismo y a Jesucristo. Esas preguntas te van a ayudar mucho en tu vida. Muchos se preguntan: oye, ¿por qué la Biblia no me dice cómo resolver mi problema que estoy pasando el día de hoy?
es que la Biblia es todavía, es un arte, en serio, es una maravilla la Biblia. Porque qué sencillo sería que la Biblia te dijera, cuando estés pasando por problemas de salud, haz esto. Cuando estés pasando por problemas económicos, haz esto. Cuando estés pasando por problemas de matrimonio, haz esto. Pero la Biblia va un poco más allá. Te ayuda a interpretar cómo estás desarrollando tus problemas y por qué probablemente esté sucediendo eso, y te da la solución. No te da la solución fácil, te ayuda a ti a desarrollar una mente que te ayuda a interpretar las situaciones por las que estás pasando. De hecho, cuando tú leas una narrativa, lejos de encontrar a los personajes como un buen ejemplo, que la mayoría de ellos no son un buen ejemplo, a pesar de que me digas, oh, Abraham fue un buen ejemplo, en muchas áreas sí, pero en muchas áreas no fue un buen ejemplo. David también fue un muy buen ejemplo, pero en muchas áreas no fue un buen ejemplo. Entonces, ¿para qué están escritas esas historias? Para que yo pueda saber cómo es el corazón del ser humano cuando se encuentra en ciertas situaciones. Y cuando yo me encuentro en situaciones como las que ellos están encontrando, yo pueda saber hacia dónde estoy dirigiéndome. ¿Sí se entiende más o menos cómo la Biblia resuelve tus problemas, digámoslo así? No te dice, esta es la solución. Te ayuda a poner un espejo delante de ti y decir, mira, probablemente estás en problemas porque has sido así, has tomado estas decisiones, te pareces mucho a Abraham, ¿no te has dado cuenta? Oh, sí, te pareces mucho a Ruth, te pareces mucho a... Bueno, Ruth sí es un buen ejemplo, te pareces mucho a Eva. Oh, y empiezas a decir, oh, es verdad, probablemente es más como para interpretar al ser humano que para ser como los personajes bíblicos. Entonces, esa es la manera en la que está escrita la Biblia. Y quisiera decirte ahora algunos cambios que ha producido la carta de Romanos en ciertas personas. Como te dije, la primera vez que yo escuché una enseñanza sistemática, es decir, una enseñanza versículo por versículo, capítulo por capítulo, fue Romanos, y fue Romanos 8. La primera vez que escuché una predicación versículo por versículo fue Romanos 8. Y si tú has leído Romanos 8, sabrás que Romanos 8 es uno de los capítulos más importantes en la fe cristiana. Entonces, cuando a mí me explicaron Romanos 8, dije, oh, yo tengo que hacer esto todos los días de mi vida. Y a partir de ahí empecé a estudiar la Biblia por mí mismo. Pero hay gente más importante que yo que también ha sido sorprendido por la carta de los Romanos. ¿Han escuchado de Agustín de Hipona? Si han escuchado de él, sabrán que es un cristiano que desde el siglo III aproximadamente, que es donde vivió, ha influenciado el cristianismo. De hecho, muchas cosas de las que propuso Agustín de Hipona las creemos hoy, sin saber que él fue quien las propuso. Bueno, Agustín de Hipona fue educado en un hogar cristiano. A él siempre lo llevaban a la iglesia, le trataban de inculcar la creencia cristiana. Pero cuando él creció, le dio la espalda a la fe, por dos razones. Él decía que era porque el cristianismo le parecía poco intelectual, que el cristianismo era para torpes. Pero en realidad había algo más, porque la vida de Agustín de Hipona era muy inmoral. Agustín de Hipona era de los más inmorales. De hecho, él tiene un libro que se llama Confesiones, así, y eso incluso lo puedes descargar gratis, no hay ningún problema. Agustín de Hipona, Confesiones. Tú te vas a identificar con Agustín si lees ese libro, porque él empieza a describir todo lo que había en su corazón, sus malos deseos y cómo batalló con ellos. Y él es muy sincero en ese libro de todo lo que llegaba a pensar, y dices, ay, ¿a poco todo eso había en el corazón de San Agustín? Y sí, eso es lo que él escribe. Era una persona muy inmoral. Probablemente esa sea la razón porque la que rechazaba el cristianismo, no tanto porque no fuera tan intelectual, sino porque le exigía vivir una vida diferente a la que él estaba viviendo. Entonces él se alejó de la fe y ya saben, una vida llena de inmoralidad, en algún momento lo fastidió, lo cansó, y dice, él cuenta en su testimonio que él un día estaba por Milán y escuchó a un cristiano muy prominente que era Ambrosio, que era un obispo de Milán. Ambrosio era súper intelectual y era muy buen creyente que sabía argumentar bien el cristianismo, y Agustín lo escuchó enseñando la carta a los romanos, y cuando Agustín lo escuchó dijo esto que está escrito ahí. Él cuenta en su testimonio esto: no quería ni necesitaba seguir leyendo, hablando de Romanos. Enseguida sentí como si un rayo que me aliviara de toda ansiedad inundara mi corazón. Todas las tinieblas de duda
se disiparon. Y Ambrosio le estaba enseñando una parte en Romanos 13, donde dice, dejemos las orgías, las borracheras y démonos cuenta que ya es tiempo de despertar a lo que Dios nos está llamando. Y Agustín sintió el impacto del Espíritu Santo y él dice, ya no quería seguir leyendo porque quería concentrarme en lo que acababa de entender, y a partir de ahí la vida de Agustín fue diferente. Pero no solamente él, este es un poco más conocido, Martín Lutero, este sí es más conocido por la mayoría. Martín Lutero fue un monje que él fue muy estudiado. De hecho, antes de ir a ser un monje, a encerrarse en un monasterio, él había estudiado leyes. Entonces ya te imaginarás, si él sabía mucho de leyes, sabrás que él tenía un estándar de justicia muy alto. Los abogados saben cuál es el estándar de justicia, pero él, estudiando cuál era la justicia de Dios, él siempre se frustraba, porque él decía, no, yo nunca voy a alcanzar el estándar de justicia de Dios, a pesar de que él lo intentaba y lo intentaba. De hecho, muchos cuentan de Martín Lutero que a quien le confesaba sus pecados, le decía, ¿sabes qué, Martín? Vete de aquí y cuando peques de verdad, me vienes a confesar tus pecados. Porque él, con cualquier mínimo detalle, iba y lo confesaba, porque él no se imaginaba cuál era lo que le esperaba a alguien que viviera en pecado sin haberlo confesado. Es como que no hice esto malo, y iba y se confesaba y le decía, ¿sabes? Eso no es pecado, Martín, ve y pécala de veras y ahora sí regresas. Él vivía como que muy afanado, muy perseguido por la justicia de Dios. De hecho, él llegó a decir en un momento que él dijo, yo no amo a Dios, yo odio a Dios, porque Él me pone un estándar de justicia que yo no puedo alcanzar, que ya me esforcé por alcanzar y que no puedo. Yo no amo a Dios, yo odio a Dios. Y un día, estudiando su clase para Romanos, iba a dar una clase en Romanos, estaba estudiando Romanos 1:17. Y cuando leyó Romanos 1:17, después de haberlo estudiado por años, él testifica esto. Dice, cuando entendí ese pasaje, hablando de Romanos 1:17, literalmente sentí que volvía a nacer y que entraba al paraíso con las puertas abiertas, y de la manera en la que antes había odiado la expresión la justicia de Dios, que tiene que ser perfecta, ahora empezaba a considerarla como mi palabra más querida y consoladora. Y sabrás qué fue lo que sucedió después de este entendimiento. Martín Lutero comenzó un movimiento de reforma protestante en toda Europa, que es en donde ahorita estamos aquí, gracias a ese entendimiento. ¿Puedes imaginarte lo que causó que alguien estuviera estudiando su Biblia en su cuarto y de repente es una revolución en Europa simplemente por entender un pasaje de la Biblia? Y por último quiero ponerte un último ejemplo, Juan Wesley. El caso de Juan Wesley es un poco más chistoso, porque él ya era un cristiano. Y no solamente ya era un cristiano, ya era un ministro ordenado, es decir, ya era un pastor, y lo habían enviado a predicar el evangelio. Y Juan Wesley llegó un momento, no sé si se han sentido así, donde a pesar de que ya eres cristiano, no tienes la seguridad de tu salvación, como que te sientes como que le debes algo a Dios, como que Dios está lejano, como que hay algo entre tú y Dios, a pesar de que ya eres creyente. Y Juan Wesley batallaba todos los días con ese sentimiento de decir, yo ya soy cristiano, pero siento que Dios está lejos, no siento a Dios como mi amigo, no lo siento como alguien cercano, no estoy seguro siquiera si soy salvo o no. Y él batallaba mucho con eso, no estaba satisfecho con su cristianismo, no estaba satisfecho con lo que él había creído, le había cambiado la vida. Él decía, tiene que haber algo más que esto, él tiene que haber algo más. Y él describe su conversión definitiva, digámoslo así, de esta manera. Él dice, en la noche fui de muy mala gana a una sociedad en la calle de Aldersgate, donde alguien estaba dando lectura al prefacio de la epístola a los romanos de Lutero, cerca de 9:15 de la noche. Mientras él describía el cambio que Dios obra en mi corazón a través de la fe en Cristo, yo sentí un extraño ardor en mi corazón. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y recibí una seguridad de que Él me había quitado todos mis pecados, aún los míos, y me había librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ese día de repente empezó a florecer algo nuevo en el corazón
de los más grandes reformadores, que también fue Juan Wesley. Juan Wesley fue de los primeros que empezó a predicar en las calles. Él trajo un avivamiento junto a otra persona que se llamaba George Whitefield. Ellos dos trajeron un gran avivamiento de donde vienen las famosas cruzadas y todo eso. Ellos fueron los primeros en comenzar estos movimientos. Entonces, ¿qué es lo que tiene Romanos? ¿Qué es lo que tiene la carta a los romanos? Que puede obrar con tanto poder en personas que a lo mejor lo escuchen por primera vez o que ya sean creyentes. Porque créanme que para mí fue un reto poder ver la lista y decir, híjole, van a venir personas que a lo mejor es la primera vez que vienen a una iglesia, que a lo mejor vienen personas que me podrían enseñar Romanos a mí. Entonces, ¿cómo presentamos Romanos? Y creo que la sencilla explicación del libro puede transformar tu vida, aún si ya eres cristiano como John Wesley, o aún si nunca has escuchado el Evangelio. ¿Qué tiene Romanos que puede cambiar la vida de las personas? Que Romanos trata del Evangelio. El tema de Romanos es el Evangelio, ese es su mensaje. Pablo en Romanos trata de explicarlo, trata de profundizar en este mensaje. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esas son las buenas noticias. Pero como te dije, Pablo nos va a decir, si Jesús vino, esto implica que esto sucedió. Y si murió, esto implica que esto sucedió. Y si resucitó, implica que esto sucedió. Y tú vas a ver qué tiene que ver lo que hizo Jesús conmigo. Eso por fin lo vas a entender y vas a decir, wow, ahora entiendo todo lo que me estaba perdiendo. Y Pablo va a demostrar esto en su carta. Entonces, ¿por qué estudiar la carta a los romanos? Quiero darte 3 razones por las que es importante que tú estudies esta carta. No solamente aquí cada jueves o miércoles, los días que vayas a venir, sino en tu casa tú estés agarrando tu Biblia, tomándola y peleándote con el texto. Si hay un libro que cada cristiano debe comprender y esforzarse en entender y conocerlo como la palma de su mano, es esta epístola. ¿Por qué? Número 1, porque presenta mucha verdad doctrinal. ¿A qué me refiero con verdad doctrinal? A muchas de las cosas que en nuestra creencia cristiana son pilares, que si tú derrumbas el cristianismo, Pablo te explica cuáles son cada una de ellas. La justificación, la santificación, el cómo identificarnos con Cristo. Pero no solamente eso, también presenta verdad dispensacional. Dispensacional es de dispensaciones como administración. ¿A qué nos referimos con eso? Que Dios tiene una forma de tratar con los creyentes que con Israel, una manera de tratar con Israel y otra manera de tratar con la iglesia. Tú vas a entender incluso cómo interpretar lo que está sucediendo en Israel el día de hoy. Y por qué ningún judío quiere saber nada de Jesús. Y entonces ya Dios rechazó a Israel. Y si ya lo rechazó, eso quiere decir que ya nos rechazó a nosotros también. Y son esos argumentos a los que Pablo nos va a llevar. De hecho, el argumento con Israel es ese. Si Dios ya rechazó definitivamente a Israel, eso quiere decir que nos podría rechazar definitivamente a su iglesia. Pero bueno, eso lo vamos a ver hasta el capítulo 9. Y por último, presenta una verdad práctica. Es decir, Romanos te va a ayudar mucho a darte razones de cómo vivir la vida cristiana en tu día a día. Entonces, te va a ayudar mucho esta carta a los romanos. Como te decía al principio, no va a ser un curso muy detallado, desmenuzado, porque nos tardaríamos demasiado. Solamente mi idea y mi objetivo es que tú vayas entendiendo el flujo de ideas que va describiendo Pablo y que tú entiendas por qué esto sigue de esto y por qué esto sigue de esto y las razones que va presentando Pablo. Ahora, ¿quién es Pablo? Dos últimas cosas. ¿Quién es Pablo y de qué trata la carta a los romanos? Y vamos a un descanso. Quiero explicarte un poco de quién fue Pablo, porque pues básicamente vamos a estar conviviendo con Pablo durante 3 meses. Entonces, quisiera que supieras algunas cosas muy importantes de él. Si a ti te gusta leer, yo te recomiendo mucho el libro, así se llama, Pablo. El autor es Chuck Smith, Chuck, así como Chucky, pero sin la I. Chuck Smith. Es un libro muy práctico, muy digerible. La portada no se ve muy antojable porque es el rostro de Pablo y parece como va a ser pura historia, pero en realidad son cosas muy prácticas para tu vida. Si te interesa leer, ese libro está increíble. Ahora, ¿quién fue Pablo? Pablo
En realidad su nombre original no es Pablo. ¿Alguien sabe cuál es su nombre original? Saulo de Tarso, exacto. ¿Por qué Saulo de Tarso? Porque él nació en Tarso, que era una comunidad del Imperio Romano. Y él pasó los primeros años de su vida en Jerusalén. ¿Qué hacía en Jerusalén? En sus primeros años, cuando él era joven, cuando él era un muchacho, él aprendía acerca de la ley judía. De hecho, su maestro personal era uno de los mejores maestros del momento, un tal Gamaliel, un rabino llamado Gamaliel. Entonces imagínate cuánto aprendió Pablo acerca de la ley judía y de todo eso. Ya cuando Pablo está en una edad adulta, se había convertido tanto en un genio de la ley judía, de la interpretación de ella y del amor a ella, que se convierte en un rabí judío que es perteneciente a un grupo llamado los fariseos. ¿Han escuchado quiénes son los fariseos? Bueno, los fariseos básicamente era una secta judía con leyes muy estrictas, muy estrictas. Ellos eran muy estrictos en su higiene, en su manera de cumplir la ley. Ellos querían, como Martín Lutero, cumplir cada detallito que Dios había dictado en su ley. ¿Eso está mal? Claro que no, es un deseo de agradar a Dios, pero los había convertido orgullosos. Los había hecho orgullosos, gente que decía yo sí lo hago y tú no. Y Pablo se había convertido en uno de ellos. Esa era su vida ya de adulto, era un apasionado de la ley de Moisés. De hecho, cuando el cristianismo empezó a surgir, él vio a Jesús y a sus seguidores como una amenaza al judaísmo. Como de, oye, ellos están diciendo que ya no hay que cumplir la ley, ellos están diciendo que un hombre es Dios, vamos a perseguirlos. Y él empezó a orquestar muchas persecuciones. Imagínate cómo se sentía Pablo ya cuando fue creyente, de él haber matado a personas por haber creído en Jesús, de él haber hecho que muchos renegaran de su fe. Imagínate a Pablo ahí amenazando, oye, niega a Jesús o te mato, y muchos, no, yo no creo en Jesús. Más te vale, y se iba. ¿Cómo se sentiría Pablo ahora de haber hecho eso? Por eso él decía, soy el peor de los pecadores, yo no merezco ser llamado apóstol, pero Jesús me llamó por su misericordia, porque ese es su testimonio. A Pablo no le predicaron el evangelio en un café o vio un folleto, no, a él se le apareció Jesús mismo resucitado. ¿Y sabes qué estaba haciendo Pablo cuando se le aparece Jesús? Estaba en busca de más gente para seguir matando a los cristianos. Entonces imagínate, al líder del cristianismo se te para enfrente y como que ¿a dónde vas? ¡Ay, soy hombre muerto! Y Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¡Ay, qué pena, ¿no? ¡Qué pena! ¿Ahora qué hago? Ya no tengo armas, ¿cómo me defiendo? Y Jesús le da una oportunidad, Pablo se arrepiente. Y a partir de ahí Jesús lo comisiona como apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado, es un encargado. Oye, te encomiendo esta misión, así que ve y háblales de mí, así que me viste resucitado y todo lo que conoces ahora acerca de mí, háblaselo a los no judíos. De hecho, Jesús lo comisionó como un apóstol a los gentiles. Un gentil es un no judío. Entonces, Pablo estaba encargado de llevar el evangelio a los que no eran judíos. Era algo muy difícil para él porque él había amado mucho la comunidad judía. De hecho, lo vamos a ver en Romanos 9, diciendo, yo preferiría morir con tal de que los judíos recibieran a Jesús, pero ya me doy cuenta que no lo reciben. Y cuando tú estudias Hechos, te das cuenta que Pablo al principio no hizo mucho caso a Jesús, porque siempre que llegaba a un lugar, iba a las sinagogas judías, como que quiero hablarles a los judíos, y los judíos siempre lo botaban. Y hasta que un día le cayó el 20 y dijo, ¿saben qué? Ya me di cuenta que Jesús no me encargó a los judíos, me encargó a los gentiles. Y con los gentiles tuvo muy buena respuesta. Siempre que Pablo predicaba a los no judíos, recibía muy buena respuesta. Entonces, una vez convertido, tanto abrazó la misión que Jesús le dio, que él, ¿se acuerdan cuántos viajes misioneros hizo? ¿Alguien se acuerda de eso? 4. Estaba en plan con su cuarto viaje, sin embargo en Hechos se narran solo 3. ¿Qué es un viaje misionero? Es un viaje donde Pablo iba a recorrer todo el imperio romano. Imagínate, el imperio no nada más es Roma, todo el imperio romano. Todos los países y naciones que estaban bajo el imperio romano, bajo el gobierno romano, Pablo los iba a recorrer por terrenos e iba a estar hablando del evangelio y dejando comunidades ahí que siguieran creciendo en este mensaje. Entonces él, digamos que llegaba a Éfeso,
predicaba el evangelio, se acercaban ahí unos 5 o 6 y él seguía predicando el evangelio y se expandía, y él decía, ¿sabes qué? Quédate tú aquí de pastor. Lógicamente lo entrenaba, lo capacitaba, lo dejaba y se iba a otro lugar a plantar otra comunidad, y así por todo el Imperio Romano. 3 veces le dio la vuelta al Imperio Romano haciendo eso es algo increíble. Y de hecho en Romanos, al final de Romanos, tú lo ves con un deseo de llegar a España, diciendo, no he llegado a España, tengo que llegar a España. Entonces Pablo se tomó tan en serio eso que empezó a recorrer todo el Imperio Romano y a formar comunidades. Como él ya no se podía quedar con cada comunidad todo el tiempo, ¿cómo crees que se mantenía en contacto con ellos? ¿Por celular? Pues no había celular. Por cartas. Les enviaba cartas para que ellos pudieran, oye Pablo, tenemos muchas dudas. ¿Qué es esto del cristianismo? ¿Se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? Oye, ¿qué onda con Jesús? ¿Era un hombre o era Dios o era un ángel o qué era? Y Pablo les respondía a través de cartas. Oye Pablo, que aquí ya se están peleando, que unos dicen que sí se puede comer carne y otros que no, ¿qué hacemos? Y Pablo les enviaba cartas. Entonces, Romanos es una de esas cartas que él les envía. Quiero terminar con esto. ¿Qué motivó a Pablo a escribir esta carta? O sea, ¿qué vio que estaba sucediendo en Roma que hizo que Pablo escribiera esta carta? Acompáñame a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, verso 1. Y en Hechos 18 se describe un poco de uno de esos viajes que él estaba haciendo. Y ya sabes, recorriendo ciudad por ciudad. Y dice en Hechos 18 que de Atenas, de Grecia, se fue a Corinto, que bueno, es parte de Grecia también. Entonces dice el capítulo 18, verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Verso 2. Y halló a un judío llamado Aquila. ¿Por qué hay judíos en Corinto? Porque la persecución en Jerusalén se empezó a intensificar cuando los cristianos empezaron a predicar. Entonces los cristianos empezaron a predicar en Jerusalén y muchos empezaron a matarlos y empezaron a huir a otros lugares. Eso es lo que nos dice Hechos 8.1. Hechos 8.1 nos dice que empiezan a huir a otras ciudades porque en Jerusalén los están persiguiendo, y eso, en lugar de salir contraproducente para el cristianismo, salió como un beneficio, porque ahora los cristianos ya están regados por todo el Imperio Romano. Entonces ya está creciendo el cristianismo, y eso a causa de la persecución. Entonces en Corinto acaba un judío que se llamaba Aquila. Dice, halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. Es decir, no estaba en Italia, estaba en Corinto. Digamos que de Jerusalén se fue a Roma y de Roma se fue a Corinto. Esto es muy importante para lo que te voy a decir ahorita. Recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio, o sea, ¿por qué se había regresado de Roma a Corinto? Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? De Roma. Entonces, este nos va a ayudar mucho a entender cuál es la razón que tiene Pablo para escribir a los romanos. Esto te va a ayudar mucho a entender la carta a los romanos. Porque la iglesia en Roma comienza con una combinación de gente que son judíos y gente que no son judíos. Entonces los judíos ya vienen con una cultura bien arraigada de formas de comer, de formas de vestirse, de formas de hablar. Pues es su cultura judía, no es una religión solamente, es una cultura de su nación, es una cultura que por años han mantenido. Entonces de repente están en Roma algunos judíos formando comunidades con no judíos. Entonces pues ahí medio están chocando en algunas situaciones culturales. Es como si algunos chinos, imagínate que 100 chinos empezaran a congregar aquí en la iglesia, como que la forma en la que comen, la forma en la que se visten es muy distinta, y empiezan como a chocar con algunas cosas, pero bueno, ahí la llevan. Pero de repente Claudio, como dice Hechos 18, dice, en Roma ya no quiero judíos, ¡pum!, y los manda a donde se quieran ir, pero en Roma ya no quiero judíos. Eso es lo que dice el emperador romano. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia que estaba en Roma se queda con puros gentiles, con puro no judío. Así pasan 5 años y después Claudio permite que regresen los judíos a Roma. Entonces 5 años después que los judíos regresan a Roma, encuentran a una iglesia bien secularizada, bien ajena a la cultura judía, y los judíos dicen, oigan, ¿qué pasó aquí?
¿Por qué están comiendo como si nada si nosotros les dijimos que así era? ¿Por qué no guardan el día de reposo si nosotros cuando estábamos aquí lo guardábamos? Y empieza a haber como un choque. Y empieza a ver, no hay que guardar el día de reposo. Sí, hay que guardarlo. Y empieza ahí una división. Ya estaban de este lado los judíos y de este lado los gentiles, pero todos eran iglesia. Pero por choques culturales había muchas divisiones. Entonces, Pablo lo que quiere hacer cuando escribe esta carta es unir a una iglesia dividida. De hecho, todo su argumento desde el capítulo 1 va a ser para eso. Les va a mostrar a la iglesia, hey, miren lo que ustedes les ha dado a los gentiles. Y después mete a Israel, pero Dios no se ha olvidado de Israel. No se jacten, iglesia, porque Israel también es parte del plan. Y después habla de la unidad en los últimos capítulos. ¿Cuál es la solución que Pablo va a proponer para la división en la iglesia? Otra vez, el Evangelio. El Evangelio, porque ese es el único concepto, el único mensaje que puede transformar cualquier área de nuestra vida y de nuestra sociedad, el Evangelio, y lo vamos a ver en Romanos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien? ¿Todo bien? Perfecto, les voy a dar 10 minutos de descanso. Si no tienen su calendario o su temario, pueden pasar con Gerardo. Puedes alzar tu mano, Gerardo, otra vez. Y él les va a dar su temario si aún no tienen. Damos 10 minutos de descanso y ahorita regresamos con un panorama. Pueden ir al baño, pueden hacer lo que gusten. Ok, vamos a ver un panorama del libro de los Romanos. Tengo como reto poder decirte de qué se tratan los 16 capítulos en 40 minutos. Pero bueno, hice un resumen. ¿Para qué? Para que cuando tú ya leas la carta a los Romanos ya sepas a qué te vas a acercar y ya tengas una idea de lo que vamos a estar estudiando. Entonces, quiero tomar esta primera parte del panorama para explicarte lo que es la palabra justicia. Porque a pesar de que Pablo desarrolla el Evangelio en el libro de Romanos, algo con lo que hace mucha insistencia es con la palabra justicia. De hecho, si tú viste tu temario, a lo mejor viste mucho una palabra que decía justificación o justicia. Y vamos a tratar de estudiar o tratar de investigar qué significa la palabra justicia en la Biblia. Es muy parecido a lo que nosotros ya entendemos, pero hay algo más profundo que quería que te dieras cuenta. Lo primero que quiero que notes es que los seres humanos, en un sentido de justicia, somos muy diferentes a los animales. Nosotros tenemos un sentido de justicia que los animales o cualquier otra creación en la tierra no tienen. Piensa en esto. Los animales hacen cosas que para nuestra sociedad sería inaceptable que un hombre o una mujer hicieran. No sé si conoces me parece que son los alacranes, los que se devoran a su mamá, me parece que son los alacranes. Hay otros animales que, no sé, los gatos se comen a un ratón y nadie le podría decir al gato, oye gato, acabas de hacer algo moralmente inaceptable. Porque entendemos que los animales se rigen así, sin un estándar de justicia, de moralidad. Hay animales que abandonan a sus crías. Ahora, si tú ves haciendo algo así a una persona, a tu vecino, lo primero que haces es espantarte y a lo mejor hasta salen las noticias, ¿no? Una mujer abandonó a su hijo y ya no dijo nada de él y él lo abandonó, se lo encontraron ahí en el bosque abandonado al niño. Eso es lo que pasa cuando vemos a un ser humano actuar con los mismos estándares morales que los animales. Calificaríamos al ser humano de incorrecto o de injusto, ¿no? Ya traemos un chip que nos dice que eso es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué a los humanos eso se nos haría injusto? ¿Qué tenemos los humanos que los animales no tengan? La Biblia tiene una respuesta muy congruente para esa pregunta. Y si tú estuviste en el curso de Génesis, lo ampliamos en el capítulo 2, cuando Dios al crear al hombre le da algo especial que no le había dado al resto de la creación. Es que él iba a ser hecho a su imagen. ¿Qué quiere decir que esto que iba a ser hecho a su imagen? Que básicamente el hombre sería el representante, el ser humano, hombre y mujer, sería el representante de Dios en la tierra, la imagen de Dios en la tierra.
Si tú te das cuenta en Génesis 1, Dios termina la creación y es un paraíso, y en lugar de Él administrarla, hace a alguien del polvo de la tierra, le da su aliento y se la encarga a Él. Y le dice, tú encárgate de todo lo que yo creé. Y a la manera en la que tú te estés encargando, vas a reflejar cómo yo juzgo cada estándar. Dios esperaba que Adán juzgara toda la creación cuando le dice, hey, recréate, fructifica, juzga la tierra, domina sobre los animales. Dios esperaba que Adán hiciera lo que Dios hubiera hecho si él la gobernara. ¿Qué esperaba Dios de Adán? Que él juzgara entre lo bueno y lo malo de acuerdo a los estándares de Dios. ¿Qué hizo Adán? Pues no le importó. ¿Qué hizo Adán? Dijo, no, yo sé juzgar entre lo bueno y lo malo, y tomó del fruto prohibido. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, que en realidad fue Eva. Entonces, las decisiones a partir de ahí del hombre se fueron en pique. A partir de ahí el ser humano empezó a tomar decisiones a su propia conveniencia, a su propia decisión, a su propio juicio de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces las decisiones de cómo gobernar la tierra ya no fueron las que Dios quería, sino las que Adán quiso. Ya a partir de ahí el ser humano empezó a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo a partir de su propio juicio, a partir de su propia conveniencia. Y sin embargo, el chip de la imagen de Dios, el chip de justicia se nos quedó ahí. Por eso sabemos bien entre lo malo y lo bueno, entre lo justo y lo injusto, como el resto de la naturaleza no lo tiene. Entonces, la idea de Dios al crearnos a su imagen fue que el trato entre seres humanos fuera parejo. Es decir, que tú trataras a la persona que tienes a tu lado como alguien que está hecho a la imagen de Dios, es digno de ser tratado. Es decir, este concepto de que todos somos creados a la imagen de Dios es una invitación a cada uno de nosotros a que tratemos al que nos rodea de acuerdo a la dignidad que Dios puso en ellos. Yo no trato a alguien pisoteándolo porque yo soy de un nivel económico más alto, porque él sigue siendo imagen de Dios a pesar de que tenga un nivel socioeconómico bajo, a pesar de que tenga otra raza, tenga otro color de piel. No existe el racismo en el cristianismo porque Dios creó a todos a su imagen y todos merecen ser tratados de acuerdo a esa dignidad. Eso sería genial que sucediera en el mundo, pero volteas a ver al mundo y así no funciona. Todos tratan a los demás de acuerdo a su propia conveniencia. Todos tratan a los demás, si lo ves más abajo, ves que puedes provecho sacar de él. Si lo ves más arriba, es lo mismo. ¿Qué provecho puedo sacar de esa persona? Y nuestra manera de tratar a las demás personas está corrompida a partir de que Adán decidió que era bueno y que era malo. Entonces, el día de hoy, cada quien decide qué es bueno y qué es malo para su propia ventaja, sin importarnos la necesidad de las personas que nos rodean. Todos están decidiendo cómo trato a esa persona, y por eso esa frase, ¿no? Como te ven, te tratan. Porque depende de si estás más abajo o si estás más arriba, todos tratan a su prójimo de acuerdo a su propia conveniencia. Y entre más débil sea la persona, es más fácil tomar ventaja de ellos, si te has dado cuenta. Y por eso la sociedad vive así. Un gran porcentaje de toda la humanidad vive en una pobreza extrema. Y solamente son un grupo pequeño de porcentaje de hombres que tienen una riqueza que con eso se podría resolver el problema de los pobres, pero no lo hacen. Ahora, eso no solo sucede de manera personal. Eso no solamente nos sucede a cada uno, sucede a nivel familiar, sucede a nivel comunidad y sucede a nivel naciones. Todo el ser humano es así. Entonces, vivimos en una sociedad llena de injusticia, sobre todo hacia los más vulnerables. Y así era la sociedad en Génesis. Si tú te acuerdas cuando estuvimos estudiando Génesis, en Génesis 6 y Génesis 11, aparecen hombres que están abusando de los demás de acuerdo a su estándar. ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es la solución de Dios después de lo del diluvio? La solución de Dios es tomar a un hombre llamado Abraham y decirle a él y a su familia: ustedes van a ser un ejemplo de gente que va a vivir de acuerdo a la justicia. Es decir, van a tratar de manera digna a cada persona. Ustedes van a generar un cambio en la sociedad. Donde nadie trata justamente a su prójimo, ustedes lo van a hacer. De hecho, ese fue el encargo para Abraham. Haz justicia, Abraham.
Entonces, hacer justicia es algo más que portarse bien. La idea de ser justo, te lo puse ahí. La idea en la palabra en el original es tener el trato correcto con los demás. De hecho, justicia y rectitud es muy similar, es sinónimo. Entonces, ser justo es tener el trato correcto con los demás. Es decir, tratar a los demás como la imagen de Dios, con la dignidad que merecen como criaturas de Dios. Eso es justicia, eso es hacer justicia. Cuando Dios dice, yo quiero que tú hagas justicia, es que tú trates a los demás como ellos merecen. Y de hecho la palabra justicia tiene que ver mucho con retribución. ¿A qué me refiero con retribución? Déjame, te pongo un ejemplo. Si tú robas algo, en esta sociedad, si tú robas algo y te cachan, ¿qué va a hacer el gobierno? Seguramente va a hacer que pagues las consecuencias para que eso vuelva a quedar parejo. ¿Te das cuenta? Es decir, estaba parejo. Tú robaste algo y de repente el gobierno dice, tú tienes que pagar las consecuencias y vuelves a poner otra vez como quedaba. Eso es como hacer justicia, como rectitud. ¿Se dan cuenta por qué es rectitud? Estaba recto, lo enchocaste, con las consecuencias lo vas a poder volver a poner recto. Eso es como justicia. Y es lo mismo en nuestro trato con los demás. Hay gente que ha sufrido pisoteos de personas encima de ellos y los enchuecan, ¿no? Los huérfanos, las viudas, los pobres, abusan de ellos, todos abusan de ellos. Entonces cuando Dios dice, haz justicia, es agarra a esas personas y vuélvelos a poner en la dignidad que ellos merecen porque están hechos a mi imagen. No solamente es portarte bien, es agarrar a una persona y volverla a ponerla en la dignidad de la imagen de Dios. Esa es la idea de hacer justicia en la Biblia. De hecho, mira un ejemplo en Proverbios. Acompáñame a Proverbios 31. Proverbios, capítulo 31, verso 8 y verso 9. Es una exhortación a aquel que está en el liderazgo. Y Proverbios 31:8, esta es la exhortación a aquel que está en el liderazgo. Fíjate lo que dice Proverbios 31:8. Abre tu boca por el mudo. Ahora, no está hablando simplemente de aquella persona que tiene dificultades físicas para no poder hablar, sino por aquel que no tiene la oportunidad de hablar porque vive en un estatus muy bajo. Nadie hace caso, supongamos, piensa en esto, si una persona que no tiene influencias va a levantar una denuncia, lo van a hacer esperar semanas y nadie le va a hacer caso porque tiene un estándar muy bajo en la sociedad. Pero si fuera un influyente, seguramente así le resuelven su problema en las oficinas de gobierno. Entonces, lo que está diciendo cuando dice el mudo, no está hablando solamente de alguien que no puede hablar, sino de alguien que no tiene la autoridad para exigir justicia porque nadie le haría caso, porque está muy abajo en la sociedad. Entonces, tú que tienes autoridad, es una exhortación para el rey. 8, abre tu boca por el mudo, ayúdalo, vuelve a poner justicia. Injusticia es que no lo oigan. Abre tu boca y va a volver a estar recto. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con... Y mira cómo lo relaciona. Y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Los que no podrían regresar a esa condición, tú ayúdalos. Esa es básicamente la idea. En Jeremías 22:3 encontramos algo parecido. Acompáñame para allá. Jeremías capítulo 22, versículo 3. Dice así. Jeremías capítulo 22, versículo 3. Así ha dicho Jehová. Haced juicio y justicia. Y mira otra vez con qué lo relaciona. Y librad ¿a quién? Al oprimido de mano del opresor. Y no engañes ni robes al extranjero, porque el extranjero no tiene muchos derechos como alguien nacido en el país. Entonces no abuses de eso, no propagues la injusticia. Justicia siempre tiene que ver en nuestro trato con los demás. No engañes ni robes al extranjero, ni al huérfano, que no tiene defensa, ni a la viuda, que tampoco tiene defensa, ni derrame sangre inocente en este lugar. ¿Te das cuenta cómo Dios relaciona la justicia en nuestro trato con las personas que no tienen cómo defenderse? Entonces, a eso se refiere justicia
A eso se refiere siempre que la Biblia menciona la justicia, se refiere al trato con los demás, a darles un trato digno a las personas como imagen de Dios. La justicia es muy importante para Dios. Entonces, cuando Dios toma a Abraham y a su familia, es lo que espera de ellos. Es como que nadie está haciendo justicia, pero tú, Abraham, y tu familia, yo los elegí para que empiecen a tratar a los demás como imagen mía, imagen de Dios. ¿Qué pasa si tú leíste Génesis? ¿Qué pasa con la familia de Abraham? Termina en Egipto, tratados de manera injusta, porque los tratan como extranjeros, como esclavos. Entonces, ahí está Egipto e Israel, y Egipto los trata como esclavos, los dobla, digamos. ¿Quién les hace justicia? Dios. Al liberarlos de ahí, Él vuelve a poner parejo esto y los saca de ahí y los lleva a una tierra donde ellos van a empezar a procrearse, en la tierra de Canaán. Ahora, irónicamente, ¿qué hace el pueblo de Israel cuando ya está en su tierra? Empieza a tratar a los desvalidos y a los huérfanos con injusticia. Es decir, los oprimidos ahora están oprimiendo. Y eso es lo que sucede en todas las áreas de la sociedad. Los oprimidos, cuando adquieren poder, ahora se convierten ellos en los opresores. Entonces dices, ok, yo pensé que la solución era pues, ponerlo parejo, pero ya me di cuenta que no funciona tampoco así. Así que de alguna u otra manera, todos, hermanos, todos participamos, consciente o inconscientemente, de la injusticia que hay en este mundo. No es de que Peña Nieto es súper injusto, nuestros gobernantes son injustos. Nosotros somos injustos cuando vemos a alguien menor que nosotros y podemos sacarles una ventaja. Cuando uso a mi hermano para mi propio beneficio, cuando lo uso para mi propio dinero, mis propios recursos, mi propia popularidad, y empiezo a usar a los demás para mis propios fines, eso no es tratarlo como la imagen de Dios. ¿Te das cuenta que no nada más nuestros gobernantes son injustos? Somos injustos todos dentro de nuestra pequeña comunidad hemos actuado así. ¿Qué hace Dios entonces? Declara culpable a todos. Declara culpable a todos. Nadie hace justicia. Nadie hace justicia. Pero no es todo lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios responde a la injusticia del ser humano dándonos un regalo. ¿Cuál es ese regalo? La vida de Jesús. Envía a Jesús, y Jesús no solamente fue justo e hizo justicia, sino que al final de su vida, después de haber hecho tanta justicia, fue declarado culpable en lugar del injusto. Entonces, ¿por qué? Si tú te das cuenta, el dolor que sufre Jesús en la cruz es porque Él fue declarado culpable en vez del injusto. Pero cuando Él resucita, la resurrección da evidencia de que Dios lo vuelve a declarar de nuevo justo. Es como que yo aprobé lo que acabas de hacer. ¿Qué hace ahora Jesús después de haber resucitado? Empieza a ofrecer su vida por los injustos, para que ellos también sean declarados justos en lugar de ser declarados culpables. Pero no son declarados justos por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que hizo Jesús por ellos. Entonces, los primeros creyentes en Hechos 2, cuando predicaban y alguien recibían esta oferta de Jesús no solamente como un nuevo estatus en el cual vivir, ya soy declarado justo, sino también lo recibían como una capacidad para actuar como Dios quería que el ser humano actuara desde Génesis 1. Ahora los que son justificados tratan a las demás personas como es digno de que sean tratadas. Ahora no solamente es de que ya soy justo, declarado justo porque Jesús me intercambió el estatus, sino que ahora yo tengo la capacidad de poder tratar a mis prójimo como Dios quería que lo tratara desde un principio. Y esa es la idea de Jesús cuando predicaba. Él decía, esto no va a ser conveniente a veces, no va a ser fácil, a veces lo más razonable es no hacer justicia. Sin embargo, Jesús siempre decía, definió esto como amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús decía, a veces no va a ser conveniente, a veces no va a ser fácil, pero yo te elegí, así como elegí a Abraham, para empezar a crear una nueva humanidad. Ya no la creo a partir de un llamado, sino a partir de la muerte de mi Hijo y resurrección. Ahora estamos en Jesús y podemos tratar a los demás con justicia. Acompáñame a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo
8. Dice así, Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer, ¿qué? Justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo único que pide Dios. Dios no te pide muchas cosas, te pide solamente estas tres. Hacer justicia, tu trato con los demás, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es lo que Él espera, y esa es la razón por la que envió a Jesucristo, una de tantas. Ahora, quiero que abarquemos este panorama de Romanos. Dividí el libro de Romanos en 4 partes, y en media hora espero abarcar estas 4 partes. De una vez te doy tu primera tarea. Tu primera tarea va a ser leer todo Romanos esta semana. Probablemente vayas a leer 2 capítulos al día, o si te apasionas, como a mí me pasó tal vez, en un día te lo comes todo porque quieres más, o si no te apasionas pues no lo lees, pero lee en promedio 2 capítulos al día, es digerible. Te propongo que tú lo vas a entender por el panorama que te voy a dar ahorita. Cuando tú lo leas, acércate con esta idea. Dividí el libro de Romanos en 4 partes. Creo que así está muy marcada la división. Pablo primero presenta la ira de Dios, después presenta el plan de la gracia de Dios, después presenta el plan que Él tiene con Israel, y por último termina aterrizando todo a cuáles son los resultados del plan que Dios ha desarrollado. Entonces, vamos a empezar por la ira de Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 18. Este es lo primero que lanza Pablo. Esta es la primera propuesta que lanza Pablo para comenzar a describir el Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios, el enojo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad y ¿qué más? Injusticia. Esto es algo interesante, porque piedad, si tú te preguntas qué es piedad, piedad es vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivas. Eso es piedad. Piedad es que vivas de acuerdo a lo que Dios quiere que vivas. Injusticia, ya vimos que es tu trato con los demás. Entonces se dan cuenta que abarca nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. El ser humano dice que ha terminado en impiedad e injusticia. Dice, te lo vuelvo a leer: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo empieza a hablar un poco fuerte. Es impresionante cómo lo primero que presenta Pablo es la ira de Dios. No presenta el amor de Dios como prioridad, sino la ira de Dios. Y creo que nos cuesta trabajo interpretar qué es la ira de Dios, porque queremos interpretar la ira de Dios de acuerdo a nuestro propio estándar. Okay, ¿qué me hace enojar a mí? Seguramente eso hace enojar a Dios. Pero Dios no se enoja como nosotros nos enojamos. Nosotros nos enojamos cuando nuestras emociones se combinan y explotamos. Pero Dios no está conectando, la ira de Dios no está conectada con sus emociones, sino con su justicia. Cuando Dios se molesta, es justo que se moleste. Cuando tú y yo nos molestamos, a veces es injusto. Y a veces nos enojamos con gente y hacemos daño y hablamos de más. Y híjole, creo que es que estaba enojado, perdóname porque estaba enojado, ¿no? Relacionamos el enojo con tomar decisiones malas. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios siempre es justa. Salmos capítulo 7, acompáñame por allá, nos da un poco la idea de cómo funciona la ira de Dios. Salmo capítulo 7, versículo 11. ¿Alguien le puede dar lectura a Salmo 7:11, por favor? Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Ok, muchas gracias. ¿Qué pasaje tan más
más fuerte, ¿no? Nadie lo tiene pegado en su coche o en su refri porque es un pasaje muy fuerte. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, esta ira, este fastidio de Dios no es como el nuestro. No es una venganza porque me hiciste algo, no es una venganza porque me caes mal. El versículo 11 al principio nos da una clave. Dice que Dios es juez justo. Y eso nos ayuda a comprender cómo es su fastidio, cómo es su ira. El fastidio de Dios es el de un juez justo, no el de un niño berrinchudo porque no le quisieron comprar una paleta. Es el de un juez justo. ¿Cómo es el enojo de un juez justo? ¿Te encantaría vivir en una ciudad que los gobernantes odiaran más la injusticia, odiaran más a la gente que hace la maldad, que odiaran más lo malo que ocurre en la sociedad? ¿Sabes por qué no atienden todas las demandas? Porque no odian tanto lo que está sucediendo allá afuera, porque son sus amigos, porque tienen palancas y bla, bla, bla. Nos conviene que nuestros líderes odiaran más lo malo que sucede en la sociedad. Nadie quiere un juez indiferente ante su caso. Imagínate que vas a levantar una demanda y nunca te hacen caso. Nadie quiere un juez que sea indiferente a la maldad. ¿Te gustaría tener un gobernante indiferente a la maldad? A nadie le gustaría. ¿Te gustaría decirle a un policía, ¿me puede ayudar? Miren, me acaban de robar. No te preocupes, eso pasa todos los días. Nos vemos. Uy, nadie nos gustaría eso. Si no nos gustaría eso a nosotros y que tenemos un sentido de justicia muy corrompido, ahora imagina a Dios. Dios es amor y por eso sí tiene que castigar al malvado y lo va a hacer por el bien común. El odio de Dios hacia el pecado es el mismo odio que la sociedad le tiene a los secuestradores, a los narcotraficantes. Hubo un momento que aquí en Cautepec pusieron allá en el semáforo de acá, ¿no?, una lona que decía, fuera ratas de Cautepec, y si te cachamos asaltando un negocio te vamos a dar en no sé dónde. Y empezaban a expresar la frustración de ver cómo la delincuencia se está comiendo nuestra comunidad. Imagínate si nuestra comunidad odia la injusticia, ¿cuánto no más Dios, que es un juez justo? Esa es la ira de Dios. No molesto por algo que no le convino, sino molesto por el bien común. Él sabe que si no hay justicia, no hay paz. Si no hay justicia, no hay paz. Y siempre lo pongo con este ejemplo. Imagina que mañana ningún tipo de delincuencia fuera que no pudieras demandar ningún tipo de delincuencia el día de mañana. A partir de mañana, cada quien puede hacer lo que quiera y si te hacen algo, no cuenta. Rayos, imagínate con qué paz podrías estar, no saldrías de tu casa. Y aún en tu casa te tumbarían tu puerta y te matarían y te sacarían porque nadie los puede demandar. Si no hay justicia, no hay paz. Si no hay justicia, no puede haber una sociedad en paz. Y ese es el odio de Dios hacia las decisiones malas, hacia la injusticia. Ahora, regresando a Romanos 1:18, ¿qué sigue diciendo ahí en Romanos 1:18? La ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene una mejor perspectiva que nosotros de lo que sucede aquí en la tierra. Nosotros no estamos enterados, hermanos, de lo que sucede en el secreto de cada hogar. No estás enterado de cuántos niños han sido abusados, tal vez. Y tú a lo mejor has convivido estos últimos días con un niño que fue abusado y ni siquiera te enteraste. Porque no sabemos lo que sucede en el secreto de cada hogar, de cada oficina, de cada callejón de nuestra comunidad, y ni quisieras enterarte. Bueno, Dios se asomó desde la ventana de los cielos, vio lo que estaba pasando en la tierra y tiene un veredicto: culpables. Culpables. Están llenos de impiedad y de injusticia. Otra vez, injusticia contra los demás, impiedad contra Dios. Entonces, el enojo de Dios es justo, porque Él desde los cielos ha visto desde una mejor perspectiva lo que está sucediendo aquí abajo. Nosotros tendemos a moralizar mucho al hombre, como que el hombre no es tan malo, el ser humano no es tan malo. Pero de repente empiezas a enterarte de casos. ¿Cómo es que el ser humano ha llegado a ese extremo? ¿Qué enfermo está ese hombre por haber hecho eso? Bueno, el mismo corazón que le empujó a hacer eso que te pareció enfermo, es el mismo corazón que tenemos nosotros.
y que si no cuidamos podemos caer en eso. Dios vio a toda la humanidad y dio una sentencia: culpables. Muchos desconocen este lado del carácter de Dios. Piensan que si Dios es justo, entonces no es bueno. Y si es bueno, entonces no sería justo. Pero el contrario, porque es bueno, es justo, porque ama la justicia, ama la bondad. Entonces, Pablo, a partir de ahí, del verso 18 en adelante, empieza a darte argumentos de cómo la sociedad ha hecho a un lado a Dios y de cómo en realidad es justo el juicio que está haciendo Dios. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero a partir de ese versículo en adelante, Pablo mete a toda la humanidad en dos categorías. Número uno, te lo puse ahí en los paganos. No, creo que no te lo puse ahí. Y los religiosos. Toda la humanidad se encuentra en estas dos categorías. De hecho, ese es un tema que está en tu temario, que vamos a ver. Todos los paganos necesitan el evangelio, los religiosos también necesitan el evangelio. Y Pablo mete a toda la humanidad en estos dos tipos de hombres. Mira lo que dice el verso 19 al 21 de Romanos 1. Va a presentar a los paganos, a los que son ajenos a Dios. Mira lo que dice el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó al hombre pagano. ¿Cómo se lo manifestó? Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, en realidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dos cosas que podemos ver en el texto. Número uno, lo que dice en el verso 19 y 20. Dios se ha revelado por medio de las cosas creadas. Oye, nadie ha visto a Dios. Ok, pero algo de Dios podemos percibir al ver todo lo creado. No solamente todo lo grande, sino aún lo pequeño. O sea, si tú examinas en un microscopio una bacteria, tiene 1000 cosas allá adentro, aparte. Rayos, ¿cómo funciona esto? Si tú agarras con tu mano de tu jardín un puño de tierra, ahí no te imaginas cuántas especies de animales hay ahí, y de bacterias y de cosas, y dices, o sea, ¿cómo puede funcionar el mundo no solamente en lo grandioso, sino en lo pequeño? Dios se ha revelado por medio de las cosas creadas. Es muy claro que hay un Dios encima de la humanidad, a quien en algún momento de nuestra vida le vamos a tener que rendir cuentas. Eso es lo que dice Pablo. Es muy evidente que Dios está ahí, pero hay otra cosa que muestra también. El hombre, al ver cómo Dios es tan claro, se ha corrompido. ¿Qué quiere decir eso? Que dándose cuenta de que Dios está al control de todo, siendo entendidas, dice el texto, ha encontrado rutas de escape para negar esta verdad y decir, no, Dios no existe, y mira, tenemos este argumento, y empieza a engañarse a sí mismo y termina siendo todavía más injusto de lo que era. Y empieza en una espiral descendente que va a terminar en el verso 28 en adelante a decir, la humanidad cayó en lo peor por haber ignorado a Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Encontraron otra razón para, no, ¿cómo Dios? No, Dios no es así, bla, bla. Entonces, el pagano es el que ha entendido que hay un creador y ha decidido no glorificarlo. Darle su lugar como encima del hombre. Y por lo tanto, como lo ha hecho a un lado, ha decidido vivir una vida desenfrenada. Ese es el pagano y necesita el evangelio. Pero también el religioso necesita el evangelio. Y va a empezar en Romanos 2, verso 21, acompáñame para allá. Romanos 2, verso 21 al 24, Pablo empieza a explicar cómo es el religioso. El religioso es aquel que confía en el cumplimiento de su religión y de lo que toda su religión le pide para ser justo delante de Dios. Pero mira el veredicto que le da Dios, verso 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, súper religioso, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, tú estás peor,
porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por tu culpa. O sea, mejor te valdría no ser religioso y no hacer que mi nombre sea vituperado. Entonces, aún los religiosos terminan siendo culpables. Hay un autor que se llama Max Lucado, que presenta esta idea de los paganos y los religiosos con una ilustración. Él dice que había un rey que tenía 2 hijos y que a sus 2 hijos le dio una instrucción: oigan, no vayan a cruzar ese río, no se les ocurra cruzar ese río. Bueno, ¿qué hacen los 2 hijos? Desobedecen, tratan de cruzar el río, la corriente se los lleva y terminan en un lugar que es habitado por una tribu que ellos desconocían. Y los 2 reaccionan de manera diferente y Max Lucado lo presenta para que nos demos cuenta cómo funciona esto del pagano y del religioso. Cuando terminan en esta tribu rara para ellos, uno, ¿qué hace? Pues se adapta a la tribu y empieza a decir, pues ya estoy en esta tribu, parece que viven de una manera correcta, y empieza a adaptarse a la tribu, se pinta como ellos, vive como ellos. ¿Qué hace el otro hijo? Intenta regresar a casa, cruzando el río, ahora de vuelta para regresar al reino. El rey, ¿qué hace el rey? El rey envía a alguien para traerlos a casa de nuevo. Cuando se encuentra al primer hijo que está en la tribu, le dice, oye, tu papá me mandó por ti para que vuelvas al reino. Y ya tan sumergido estaba en la cultura de la tribu, que dice, no, aquí creo que está mejor, creo que esta nueva vida me está gustando, aquí con esta tribu. Y el que lo mandaron es como que, ¿cómo puede ser posible? Entonces va con el otro y le dice, oye, tu papá me mandó por ti, que te puedo traer de vuelta. Y le dice, no necesito tu ayuda, yo voy a cruzar el río por mí mismo, yo voy a regresar a él, pero por mis propias fuerzas. Y ese es el ejemplo de un pagano y de un religioso. Los 2 han sido declarados culpables. Uno se hace como que no pasó nada e ignora a Dios, y el otro trata de esforzarse para poder religarse con Dios, cuando Dios les está ofreciendo la solución en Jesucristo. De hecho, capítulo 3 termina diciendo, mira lo que dice en versos 19 y 20. Termina dando un veredicto: todos son culpables, religiosos, paganos, judíos, gentiles, hombres, mujeres. Y no solo eso, sino que todos están bajo la ira de Dios. Mira lo que dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se dio cuenta de cuán culpables éramos. Y lo primero que hace no es salvarnos. Lo primero que quiere hacer es convencernos de que necesitamos ser salvos. ¿Cómo lo hace? Trayéndonos su ley. Cuando Dios da la ley a la humanidad, Él no espera que la cumplan para salvarse. Él espera que se den cuenta que son culpables y que no van a poder. Entonces la ley no la da Dios para salvar al ser humano, la da para que se den cuenta de que son culpables. Entonces, antes de salvarnos, Él quería que nosotros reconociéramos que necesitamos a un Salvador. ¿Cómo? A través de la ley. Digamos que la ley, como dice el verso 20, cierra todas las bocas para aquellos que se creen justos. No, yo sí puedo religarme con Dios, yo sí puedo cumplir el estándar de Dios. Y te abren la ley, los 10 mandamientos nada más. Oye, ¿alguna vez has mentido en tu vida? Y la ley te empieza a atravesar. Oye, ¿alguna vez has visto a otra persona con codicia? Y la ley empieza a exhibirte que en realidad eres culpable y que necesitas a alguien que te ayude. Digamos que la ley es solo la luz que te deja ver todo el polvo acumulado. Han tratado de limpiar un mueble que parece que ya está limpio, y de repente ya se abren las cortinas, entra el sol y resulta que está todo lleno de polvo. Eso es lo único que hace la ley, como la luz. No puede limpiar el polvo, pero te hace ver que eso sigue bien sucio, aunque parece que está limpio. Y eso es lo que hace la ley. Y así acaba la primera sección de Pablo, un poco deprimente, y pasamos a la segunda sección. Pero quiero que noten este contraste. Leímos el verso 20, ahora vamos a leer el verso 21. Y leer el verso 21 es como un contraste muy brusco. Lo que acabamos de leer es muy deprimente, pero el verso 21 es como, wow. Un comentarista dice que es como el día en el que pasa de ser de invierno a primavera.
Porque mira el cambio tan drástico que hace en el verso 21, porque Pablo va a empezar a describir el plan de la gracia de Dios. Mira lo que dice el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ah, caray, yo pensé que la ley era la única manera en la que Dios manifestaba cuán justo era. No, hay otra manera, testificada por la ley y los profetas. No es algo nuevo, es algo desde el Antiguo Testamento. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que hay un cambio total en lo que venía hablando Pablo? O sea, Dios ya dio un veredicto, pero ahora va a proveer una ruta de escape que no viola su justicia. O sea, una ruta de escape tan genial que Dios no tiene que negociar su justicia para que podamos dejar de ser culpables. Pregúntate esto, ¿cómo le harías para dejar libre a alguien que es culpable y seguir siendo justo tú? Ok, si lo dejo libre y es culpable, eso sería injusto. Eso me haría injusto a mí. Pero Dios creó un plan tan genial que Dios logró hacernos justos siendo culpables y Él no deja de ser justo. Y Pablo explica que Dios lo hizo a través de Jesucristo. El justo murió por los injustos. El justo recibió lo que los injustos merecían. Y así el pago no deja de ser ejecutado. La condena ya ha sido ejecutada en Jesús. Dios mismo proveyó el escape para que si tú pones tu fe en Jesús, seas declarado no solamente inocente, sino justo. No solamente que no has cometido nada incorrecto, sino que has vivido una vida totalmente justa. Y no solamente eso, no solamente legalmente Dios te declara justo, sino que te trata como justo. Eso es algo increíble. Porque una cosa es que Dios te declare justo, pero que te siga tratando como culpable. Pero a partir de que tú pones tu fe en Jesús, Dios no solamente te declara justo, empieza a tratarte como si en realidad lo fueras. ¿Cómo estamos tan seguros de eso? Porque Dios trató a su Hijo como si hubiese vivido mi vida, para que me pueda tratar a mí como si yo hubiese vivido la vida de Jesús. Entonces, ¿no puede ser posible eso? Claro, ve en la cruz, ¿qué le sucedió a Jesús? ¿Jesús merecía eso? No merecía eso, Él fue justo e hizo justicia. Pero el Padre lo molió en la cruz a fin de que el intercambio fuera hecho. Te trato a ti, Jesús, como si hubieses pecado como Obed, para tratar a Obed como si hubiese vivido la vida de Jesús. Es algo increíble, hermanos. El trato que ahora Dios tiene con nosotros es distinto a partir de lo que hizo Jesús. Pregúntate eso, ¿has sido ya justificado? ¿O simplemente has seguido una religión? ¿O simplemente has empezado a venir a la iglesia y no te has dado cuenta si realmente has hecho ese intercambio? ¿Dios te ve como justificado o te ve como alguien que sigue intentando ganarse la justicia delante de Él? Piensa eso. Esto es algo increíble, hermanos. La justicia que Dios da, la justificación, no se puede comprar, no se puede ganar, no lo podrías lograr nunca. Es algo que solo se puede recibir. En capítulo 4, Pablo va a dar dos ejemplos, que desde el Antiguo Testamento esto ha sido así. Dios está justificando a la gente por la gracia a través de la fe. Y presenta dos ejemplos, el caso de Abraham y el caso de David, porque ellos nunca pudieron conseguir la justificación a través de su comportamiento. Si hay dos personas que admiramos en el Antiguo Testamento de cuán morales eran, es Abraham y David. Y Dios dice, yo los declaré justos antes de que se empezaran a portar bien. Yo declaré justo a Abraham, incluso antes no había ley ni siquiera. Todavía ni siquiera daba mi ley y ella andaba declarando justo a la gente. Porque es por fe, porque es por gracia a través de la fe. Y el caso de David es muy peculiar, porque David comete dos pecados que la ley ni siquiera proveía un sacrificio disponible para borrarlos. La ley consideraba esos dos pecados tan sucios que ni siquiera daba una opción de ofrenda para redimirlos. ¿Qué hizo David? Adulteró y mató a otra persona. Y David
¿Cómo fue perdonado David entonces? ¿Cómo es que está vivo o escribió el Salmo 51 si merecía la muerte porque no había sacrificio disponible? Pues tú puedes leer el Salmo 51 y ver el agradecimiento de David y decir, no hay sacrificio que yo te pueda ofrecer. Me encantaría hacerlo, pero no hay. Y en el Salmo 32 lo unes y dice, bienaventurado aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo no hice nada para que Dios me perdonara. No ofrecí ningún sacrificio para que Él me perdonara. Me perdonó por gracia. Me justificó por gracia porque yo creí en Él. Eso es lo que dice David en el Salmo 32. Y capítulo 4 es el ejemplo de estas dos personas. Capítulo 5, me voy súper más rápido. Capítulo 5 describe los beneficios de haber sido justificado. Solamente vamos a leer el versículo 1 de Romanos 5. ¿Qué sucede cuando tú eres justificado? Dice el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te va a seguir dando más beneficios, pero ese es suficiente para entender que ahora Dios no está en tu contra. Para entender que si hoy te asaltaron o hoy te enfermaste, no es porque Dios te está castigando. Dios incluso en esas situaciones malas está orquestando algo bueno para ti. Porque el nuevo pacto, dice Jeremías, que Él no se cansaría de hacernos bien. Imagínate qué increíble es ser justificado, ¿no? Qué tan sencillo que solamente se recibe. Qué regalo tan más grande ha dado Dios a la humanidad. Y ahí está el religioso, queriendo cruzar el río por sus propias fuerzas, cuando Dios ya envió a Jesús para que pudiera venir al Padre de nuevo. Capítulos 6 y 7, Pablo va a describir cuáles son las implicaciones de ser justificado en nuestra relación con el pecado. ¿Cómo trata un justificado con el pecado? ¿Sigue pecando? ¿Ya no peca? ¿Qué pasa? Y tú puedes ver la lucha en Romanos 7 que Pablo describe. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Y empieza a describir la lucha que empieza a surgir en su corazón por querer agradar a Dios, pero de no poder. Y termina diciendo en Romanos 7, versículo 25, verso 24. Romanos 7, 24. Miserable de mí. Yo quisiera agradar al Dios que solamente me quiere hacer bien, pero me cuesta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él solito se responde, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. O sea, en esta lucha, él sabe que el regalo de Jesucristo a nuestras vidas no es algo que nos justifica solamente y nos presenta justos delante de Dios. Es algo que en la vida diaria me ayuda a vencer mi humanidad pecaminosa. Y ahora puedo tratar a mi prójimo como la imagen de Dios. Y ahora puedo serle fiel a Dios en las tentaciones, puedo superarlas, porque Jesucristo me ha dado de su Espíritu. Y eso es lo que escribe en Romanos 8. ¿Cómo es la nueva vida? Mira lo que dice en Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. La carne que nos dominaba antes, ahora ya no nos domina más. ¿Te has sentido frustrado de esas veces que, ¿cómo le dije eso? Estaba enojado y me agarró enojado y le dije, no lo hubiera... ¿Has arrepentido de haber dicho algo, de haber hecho algo? Es porque tu carne te traicionó, es porque tus impulsos, tus instintos se movieron antes de tu razón. Y Pablo dice, cuando tú eres justificado, la carne ya no te controla. Ahora es el Espíritu el que te va dirigiendo, el que te va ayudando a amar a la gente. Y así termina la segunda sección, describiendo en capítulo 8 la nueva vida del justificado, los nuevos deseos, las nuevas luchas, la nueva esperanza que el justificado tiene. Y en capítulo 9 al 11, en esta tercera sección, Pablo empieza a describir el plan que Dios tiene con Israel. Porque Dios sigue teniendo un plan para Israel. ¿Cuál es el tema que abarca Pablo en esta sección? Básicamente él va a responder a la pregunta, ¿qué pasó y qué va a pasar con los judíos? Oye, los judíos ya rechazaron a Jesús, ¿entonces Dios ya los desechó? Entonces Pablo va a contestar a esta interrogante. Y la respuesta es que Dios ha elegido a Israel para siempre. Él no se ha arrepentido, Él no creas que, elegí a Israel, pero como ellos se portaban mal, ya los deseché. Tendríamos que tener cuidado de pensarlo así. Porque si Dios hizo eso con Israel, podría hacerlo conmigo. Si yo le fallo, me desecharía. Pero eso no dice Romanos 8. De hecho, probablemente Romanos 9 le introduce Pablo, porque en Romanos 8 acaba de decir, nada nos puede separar del amor de Cristo.
Y alguien podría preguntarse, ¿y entonces por qué Israel está separado de Dios? Y entonces la respuesta de Pablo es, Dios no ha acabado con ellos. Es una pausa que está pasando con ellos, pero aún todavía no acaba. Y aunque por un tiempo fueron puestos a un lado por haber rechazado la gracia y querer aferrarse a sus méritos, de hecho los judíos por eso rechazaron a Jesús, porque no, pues yo soy judío y eso es suficiente. Y Jesús les decía, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No se jacten de lo que hicieron o dejan de hacer como religiosos. Eso fue lo que le estorbó a los judíos. Pero Pablo dice, a pesar de eso van a volver a Dios. Pero quiero que notes esto. El tiempo que ellos fueron puestos a un lado fue de beneficio para los que no somos judíos. Porque por su rechazo se abrió una oportunidad para los no judíos de conocer al Mesías y de recibir los beneficios que eran para Israel, ahora son para nosotros. De hecho, eso es lo que dice Pablo. Miren todo lo que recibieron y que era para los judíos. De hecho, recibieron todo lo que era para ellos, que en algún momento los van a provocar a celos. Van a provocar a celos a Israel de cómo Dios les dio todo esto. Los dones espirituales, la vida en el Espíritu, la justificación. Esto era para Israel. Pero ellos lo rechazaron y ahora se los doy a ustedes. Entonces ellos se van a despertar en celos en algún día. Entonces Pablo le dice a la iglesia, no se jacten, porque ellos no han sido desplazados del todo. Va a haber una plena restauración de Israel al final de los tiempos. Y eso nos va a convenir incluso a nosotros. De hecho, el argumento de Pablo es, si cuando Dios hizo a un lado a Israel, nosotros conocimos el Evangelio, imagínate qué va a pasar cuando los vuelva a traer a su lado. Va a ser una plena restauración de todas las cosas. Nos va a convenir que Israel sea restaurado y por eso debemos de orar por Israel. Y te puse ese cuadrito ahí porque vamos a notar la soberanía de Dios. Es decir, cómo Dios sigue al control detrás de lo que parece que ya perdió el control. Es decir, Dios fue soberano al elegir a Israel. Bueno, Israel lo rechazó, pero Él sigue teniendo el control porque Él los va a restaurar. En cada parte de lo que le va a suceder a Israel, Dios sigue teniendo el control, no los judíos. Y entramos a la última parte, que es del capítulo 12 al capítulo 16. Solamente quiero que leamos Romanos 12:1. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, después de todos los 11 capítulos primeros, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A partir de aquí, Pablo va a comenzar a explicar cómo la vida diaria cambia cuando tú entiendes los primeros 11 capítulos. Dice, ok, así que como ya te expliqué todos estos 11 capítulos, ¿no debería de ser lógico vivir de esta manera? Y va a empezar si tú ves tu temario, va a empezar a explicar ya cosas de la sociedad, nuestra nueva relación con el gobierno. De hecho, ahí te lo puse, en el capítulo 12 va a presentar nuestra forma de vivir con la iglesia y con la sociedad. Va a hablar de los dones espirituales, de perdonar a nuestros enemigos. En capítulo 13 va a hablar de nuestra forma de relacionarnos con nuestro gobierno. En el capítulo 14, nuestra forma de pensar con los que no piensan como nosotros. Y en 15 y 16 Pablo va a dar algunas instrucciones personales de las cuales vamos a aprender cosas muy prácticas. Pero básicamente el tema de la carta es la justificación por la fe. ¿Cómo puedo presentarme delante de Dios no solamente inocente sino justo? Poniendo toda mi confianza en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No intentando volver a Dios con mis propias obras, no tratando de ofrecerle lo que yo podría hacer por Él, sino descansando en la gracia, que es lo que Él hizo por mí, y empezar a disfrutar de una nueva relación. El punto no es solo ser salvo, el punto es estar más cerca de Dios, porque eso es nuestro origen. Fuimos creados a la imagen de Dios. Nunca estaremos satisfechos hasta que nos alineemos a aquel que nos hizo. Entonces, básicamente de eso se trata Romanos. Ya tienes una idea para poder leerlo esta semana. Y a partir de la próxima semana ya ahora sí vamos a ir versículo por versículo. No te preocupes si te hice un poco de bolas, a lo mejor te hice un poco de bolas, pero la próxima semana vamos a ir ya versículo a versículo y entendiendo cuál es el flujo de ideas que propone Pablo para poder entender mejor el Evangelio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta?
¿Nada? ¿Todo bien? Entonces, ¿sí se entendió la tarea? ¿Qué quedó de tarea? Exacto, de todo Romanos. Y una última cosa, les recuerdo, pueden venir los jueves o pueden venir los miércoles. Se va a abrir para los 2 días. Los miércoles, ¿a qué hora les dije? 7:30. Exacto, 7:30 a 9:15 y los jueves de 6 a 7:45. Entonces pueden venir cualquiera de los 2 días y vamos ya a empezar la próxima semana a partir del capítulo 1 y les va a ayudar mucho el estudiarlo en casa. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Nadie? Ok, perfecto. Entonces vamos a orar para despedirnos y al terminar me ayudan recogiendo sus sillas, por favor, y pegándolas a los lados. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por lo que nos has hablado el día de hoy. Gracias porque nos recuerdas nuestra necesidad de ser salvos, nuestra necesidad de presentarnos justos delante de ti, Señor. Reconocemos que somos culpables de ser injustos con nuestro prójimo, Señor. Sin embargo, encontramos en tu Hijo amado Jesucristo la forma en la que tú nos querías reconciliar contigo. Ahora entendemos que lo que hizo tu Hijo amado Jesucristo no fue en vano, no fue algo porque fue víctima de las circunstancias, sino porque tú, Señor, tenías un plan para acercarnos a ti. En nuestra impiedad e injusticia, tú decidiste reconciliarnos contigo y queremos vivir tras esa verdad, Señor. Ayúdanos a entender esta carta y ayúdanos a ser profundos en lo que tú nos quieras hablar. Nos ponemos en tus manos, llévanos a casa comida a los que se hayan de ir y a los que se hayan de quedar, quédate con nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.